Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su canal Guías para Aprender. Recuerden que esta serie de videos surge con la idea de ayudar a todas y todos aquellos que se encuentran inmersos en la generación de su investigación o tesis. En mi caso, tengo más de 25 años de experiencia en asesoría de investigaciones. De ahí que conozco qué temas de la metodología tienden a ser más problemáticos de comprender para el estudiante. La serie presenta secuencialmente las partes de la metodología de investigación con el enfoque cuantitativo, aunque en el tercer video se realiza una explicación de ambos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, y en el último video de la serie se explican las particularidades del enfoque cualitativo. En este video revisaremos los elementos del texto a presentar para el planteamiento del problema, con la intención que les sea útil para su tesis o investigación. Revisaremos qué elementos se deben tomar en cuenta para el planteamiento del problema. Retomaremos los 3 ejemplos que ya estuvimos realizando en el video anterior. Escribe el problema junto con la definición del tema. Esto te ayudará a determinar la viabilidad del tema, reconocer si hay existencia de información sobre el mismo, construir la relación entre tema, problema, hipótesis y en su caso variables. ¿Cómo se construye el planteamiento del problema? Pasamos a la parte donde debemos construir dicho planteamiento. Para construirlo, hace falta que inicies ya con la redacción de la investigación o tesis, aunque ya tienes el enunciado interrogativo o el problema planteado desde que elegiste tu problema. Debemos estar claros que al plantear el problema ya se está determinando de manera implícita qué tipo de investigación vamos a llevar a cabo. Los dos enfoques más utilizados, como sabes, son el cuantitativo y el cualitativo. En el caso de los 3 ejemplos que estamos observando, están ubicados en el enfoque cuantitativo. En otra presentación explicamos los enfoques y cómo van construyendo de manera diferente la investigación. El planteamiento determina el tipo de investigación a realizar, si ésta va a ser cuantitativa o cualitativa. Durante el planteamiento del problema se deben establecer los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, su justificación y viabilidad. Nótese que aquí estamos hablando ya del texto con el que vamos a dar entrada a plantear el problema, ya que el problema como tal o pregunta la realizamos cuando establecimos el tema de investigación. Antes de plantear el problema en tu documento, se establece la justificación, que se debe a explorar el tema de manera general y delimitarlo si es necesario. Aquí podemos redactar de manera muy general las nociones del tema. Al hablar de delimitarlo es, por ejemplo, si el tema se orienta a una dieta alta en consumo de grasas saturadas, hablaríamos primero de lo que es la salud y cómo se ve deteriorada por la dieta que llevamos. Y luego vamos delimitando las problemáticas de manera general que se presentan con un alto consumo en la población de grasas saturadas. Luego tenemos que determinar el estado del arte del tema. En este caso, podemos auxiliarnos de estadísticas y tendencias, tanto teóricas como de investigación, sin ahondar mucho. Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos utilizar las definiciones de salud de la Organización Mundial de Salud, cuidado de la salud a partir de una buena alimentación y medidas que señala la misma OMS. Para ello, algunas investigaciones recientes sobre los problemas que se presentan tanto a nivel mundial como nacional por una dieta incorrecta, los costos de enfermedades crónico-degenerativas, producto del consumo de alimentos con grasas saturadas, etc. Establecer ideas que lleven a plantear el problema. Ya tenemos una idea clara del problema a plantear, habiéndolo establecido junto con el tema de investigación.
Al hablar de ideas que lleven a plantear el problema, te estamos diciendo que vayas orientando tu texto hacia el objetivo que quieres llegar, que es el planteamiento. Si lo que queremos es plantear el problema que significa el consumo de grasas saturadas, vamos bien con lo que hemos redactado hasta ahora. Luego, justificar la investigación. Recuerden que hay temas muy trillados y o con demasiados estudios ya realizados. Al justificar la investigación, damos oportunidad a quien lo lee que se dé cuenta que el tema, como ya lo habíamos mencionado, es innovador, es decir, la manera en cómo lo estamos enfocando es de interés para el avance del conocimiento científico en nuestra área de investigación. Establecer los objetivos de investigación. Finalmente, llegamos a este punto. Estos deben redactarse después del planteamiento del problema. Más adelante veremos qué características tienen que tener. Pasemos a cómo construir el planteamiento dentro del documento de tesis o investigación. Te sugiero que tu texto del planteamiento del problema, que normalmente se constituye en el capítulo 1 de las investigaciones, lleve el siguiente orden. Justificación. Cuando se redacta la justificación, siempre se debe pensar que su objetivo es el por qué y para qué de la investigación. En el ejemplo de la docente en el video anterior, ella, para realizar su justificación, puede iniciar redactando lo que es la educación en México, luego decantarse hacia la educación básica, el enfoque de la misma y los aprendizajes esperados que se delimitan para matemáticas. Luego, los resultados en las pruebas estandarizadas en la asignatura de matemáticas y obviamente que son pobres estos resultados. Entonces de aquí conecta con la necesidad de la utilización de las tecnologías de información como apoyo didáctico a la enseñanza. Al redactar estos temas ya está justificando su investigación y también está integrando la viabilidad del tema, es decir, el por qué. Está en delimitar la problemática existente en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El para qué se observa en la intervención que hará la docente a partir del uso de las TIs para mejorar precisamente tanto la enseñanza como el aprendizaje. Preguntas de investigación. Ahora es el momento en tu texto de integrar las preguntas de investigación. Estas son como guías que van delimitando tu pregunta principal, que es el planteamiento del problema, y tienen que responder a los temas que vas desarrollando. También puedes irlas intercalando con el texto de justificación. En un ejemplo de la docente puede realizar preguntas en este texto como: ¿por qué las y los alumnos tienen dificultades para aprender matemáticas? ¿Debe modificarse la enseñanza de las matemáticas o se podrá tener éxito solo con integrar nuevos apoyos didácticos? Planteamiento o plantear el problema. Ahora sí estás en posición de plantear el problema. Recuerda que siempre debe ir en una oración de tipo pregunta y debe integrar todos los elementos que estableciste en el tema. Recuerda también que la oración ya la tenemos redactada, solo debemos integrarla al texto. Una vez que has establecido el problema, es hora de redactar los objetivos, tanto generales como específicos. Objetivos generales y específicos en la investigación deben estar orientados a qué pretendes lograr con la misma, es decir, con la investigación. No deben referirse al documento en sí. Los objetivos deben mostrar cómo tu investigación pretende contribuir a la resolución del problema o la investigación de un fenómeno y aportar al conocimiento general, es decir, a las ciencias. Los objetivos, recuerda que deben ser claros, medibles y alcanzables. Siempre van a ir redactados en verbos en infinitivo: ir, estar, comer, correr, etc. En el caso de la docente, siguiendo con el ejemplo, un objetivo sería determinar el grado en que mejora la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en alumnas y alumnos de quinto grado de la Escuela Pablo López
con la inclusión de la aplicación Matemáticas para Peques como herramienta didáctica de apoyo a la enseñanza. Este es el objetivo general. De él derivan los específicos, es decir, qué se hará para lograrlo y determinar el grado de mejora con la intervención a través de esta aplicación o software. Algún ejemplo de objetivos específicos dentro de este mismo tema sería integrar a la enseñanza la utilización de la aplicación Matemáticas para Peques como auxiliar en el aprendizaje. Establecer un grupo control y uno experimental para encontrar el grado de mejora. Viabilidad. Después de establecer los objetivos, trata de redactar la viabilidad del tema. Esto lo logras integrando a la redacción de qué recursos disponibles, materiales teóricos de investigaciones anteriores, para realizar la investigación, tú cuentas qué alcance tiene y las implicaciones. En el caso de la maestra sería encontrar una mejor forma de enseñar y obviamente mejorar el aprendizaje. Y también consecuencias del estudio, es decir, mejorar la adquisición de competencias básicas en matemáticas en el caso de la maestra. Entonces, volvemos a señalar que la viabilidad tiene que ver con los recursos que dispones para realizar tu investigación, el alcance y las implicaciones que tiene tu investigación y las consecuencias que tiene la misma. Bien, comenzamos los ensayos con los temas que ya habíamos determinado en las áreas específicas. El primer tema era el área de psicología y vamos a volver a poner aquí el tema, el título de la investigación, que son trastornos de tipo ansioso en población de adultos mayores, residentes de asilos y o casas de retiro en la Ciudad de México. Disminución de síntomas con terapia grupal cognitivo-conductual. El planteamiento del problema era: ¿es efectiva la terapia grupal cognitivo-conductual para disminuir síntomas de ansiedad en adultos mayores residentes de asilos y o casas de retiro en la Ciudad de México? Bien, ahora vamos con la justificación. ¿Qué temas tendríamos que abordar dentro del capítulo 1, planteamiento del problema? Introducir al tema de los trastornos de ansiedad de manera muy general. El otro sería introducir el tema de desarrollo humano en la tercera edad. El siguiente, investigar la prevalencia de ansiedad en adultos mayores mediante investigaciones que ya se han realizado. E introducir el tema de terapias grupales con enfoque cognitivo-conductual. Ahora vamos con las preguntas de investigación que pudieran ser específicas en este caso. Una de ellas sería: ¿cómo detectar síntomas de ansiedad en adultos mayores residentes de asilos y o casas de retiro? Obviamente aquí la respuesta sería con algún instrumento de medición que ya esté elaborado. Otra pregunta pudiera ser: ¿es efectiva la terapia cognitivo-conductual de tipo grupal para el tratamiento de trastornos de ansiedad? Aquí podemos dejarla así muy general o bien ponerle en adultos mayores. La otra pregunta es: ¿en qué medida resulta efectiva la terapia cognitivo-conductual de tipo grupal en adultos mayores residentes de asilos y o casas de retiro para reducir sus síntomas de ansiedad? Como pueden ver, cada una de estas preguntas tiene relación con los temas que desarrollamos dentro de la justificación. Bien, vamos ahora a los objetivos de investigación que pudieran determinarse en esta investigación. El objetivo general sería detectar adultos mayores residentes en asilos y o casas de retiros con síntomas de ansiedad persistentes. Esto sería mediante el instrumento que señalábamos, integrando grupos control y experimental, y en este último aplicar terapia grupal cognitivo-conductual para observar si disminuyen o no de manera significativa los síntomas de ansiedad. Este es nuestro objetivo de la investigación,
señalamos que no es el objetivo del documento en sí, sino para qué queremos investigar. Este es nuestro objetivo general. De él salen los objetivos específicos, que el primero sería medir los niveles de ansiedad entre los habitantes de al menos 3 asilos y o casas de retiro en la Ciudad de México. Si observan, ya reducimos aún más la población y nos quedamos solamente con 3 asilos y o casas de retiro que se encuentran en la Ciudad de México. Conformar un grupo de adultos mayores residentes en asilos y o casas de retiro que presenten síntomas de ansiedad persistentes con criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué son estos criterios? No podemos incluir en nuestro estudio, por ejemplo, adultos mayores que tengan otro deterioro cognitivo por otra razón que no sea sintomatología ansiosa. Adultos con criterios de inclusión que no estén experimentando una fase de depresión mayor, estos serían excluidos. Entonces los criterios de inclusión serían que tengan síntomas de ansiedad, pero aún teniéndolos, que no sufran deterioro cognitivo y que no estén atravesando por un periodo de depresión mayor. Continuamos con objetivos de investigación específicos. Otro más sería que aquí ya tratamos lo del diseño experimental, que dice diseñar y aplicar la intervención en el grupo experimental mediante terapia grupal cognitivo-conductual y finalmente, a través de esta intervención, medir la relación entre la terapia aplicada y la disminución significativa o no de los síntomas de ansiedad para la comprobación de la hipótesis de investigación o en su lugar la hipótesis nula. Es decir, si no encontramos una vez aplicada esta terapia cognitivo-conductual las evidencias necesarias de que entre el grupo control y el grupo experimental hay una diferencia significativa, tendríamos que aceptar que la hipótesis es nula. Si encontramos una diferencia significativa, estaríamos comprobando la hipótesis de investigación o trabajo. Bien, ahora vamos al área de sociología. Teníamos nuestro tema que era impacto de la opinión de influencers en las redes sociales para la formación de criterios positivos o negativos sobre la diversidad de género entre estudiantes de bachillerato en Monterrey, Nuevo León. Teníamos nuestro problema planteado que era, ¿es determinante la opinión que se emiten en las redes sociales por influencers para la formación de criterio positivo o negativo sobre la diversidad de género en estudiantes de bachillerato de Monterrey, Nuevo León? A partir de ellos, la justificación, el texto del capítulo 1 del planteamiento del problema sería, en primer lugar, hacer una pequeña introducción a qué son las redes sociales y qué son los influencers, casos de generación de opinión sobre temáticas diversas, aquí serían investigaciones ya realizadas, y luego hacer una descripción de los estudiantes de bachillerato y el uso de redes sociales. Aquí por una parte se haría una descripción de la etapa de desarrollo humano de la adolescencia y la juventud temprana, y por otra, de qué modo utilizan las redes sociales los jóvenes de esta edad. Luego, estudiantes de bachillerato en poblaciones urbanas. Aquí sería señalar cuáles son las características de estudiantes de bachillerato específicamente en poblaciones urbanas y las diferencias con otros estudiantes que se encuentren en poblaciones rurales. Bien. Luego, las preguntas de investigación serían: ¿cuál es el impacto que generan los jóvenes estudiantes de bachillerato las opiniones de influencers en las redes sociales? Si se fijan, responde a la primera guía de los temas de justificación. ¿Cómo forman los jóvenes estudiantes de bachillerato su criterio acerca de temas controvertidos? ¿Por qué la diversidad de género es un tema controvertido en la actualidad? Vamos con los objetivos de investigación. El general sería conocer en qué grado los influencers de redes sociales determinan la formación de criterios sobre la diversidad de género en estudiantes de bachillerato de Monterrey, Nuevo León.
Los objetivos específicos que se derivan de este objetivo general serían determinar en qué grado utilizan los participantes de la investigación las redes sociales para formarse criterios contra otros medios de información. Conocer los criterios positivos o negativos de los participantes sobre la diversidad de género. Otros objetivos específicos más serían determinar en qué grado perciben como válida para formarse un criterio la opinión emitida en las redes sociales por los influencers, los participantes de la investigación. Hasta aquí este tema de sociología. Vamos ahora con el área de agricultura. Teníamos nuestro tema que era mejora en la resistencia a plagas, y tolerancia a herbicidas mediante modificación genética de limón persa. El planteamiento del problema era: ¿es factible modificar genéticamente el limón persa para mejorar su resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas? Nos vamos con la justificación. ¿Qué temas deberíamos mínimamente incluir? La modificación genética en la agricultura, de manera muy general, casos exitosos de modificación genética, uso de herbicidas para control de plagas en la agricultura, casos de modificación genética exitosa para mejorar la resistencia en el control de plagas y tolerancia a herbicidas. Aquí sería en el segundo tema, casos exitosos, sería muy general, y ahora sí, en el último sería irnos a lo particular. ¿Qué casos existen de modificación genética exitosa en la resistencia en el control de plagas y tolerancia a herbicidas? Bien, nos vamos con las preguntas de investigación. La primera que pudiéramos integrar es el limón persa un cultivo que pueda ser mejorado mediante modificación genética? ¿Cuál es la factibilidad que una o más modificaciones genéticas mejoren la resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas de limón persa? Si se fijan, ahí está orientada la primera al primer tema sobre modificación genética, la segunda de la factibilidad a los casos exitosos de modificación genética ya muy orientados a la resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas. Los objetivos de investigación. Como objetivo general pudiéramos poner realizar modificaciones genéticas al limón persa para obtener una mejora en la resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas. Específicos. Determinar qué modificaciones genéticas deben realizarse en el limón persa. Realizar diversas pruebas que demuestren si se obtuvo y en qué grado una mejora en la resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas. Bien, hasta aquí los temas de ejemplos. Les vuelvo a repetir, estos son unos objetivos que son muy, en todos los casos son solo ejemplos. Se pueden ampliar tanto los temas como la justificación, las preguntas de investigación, etcétera, etcétera. Que quede claro cómo los objetivos y todo lo demás van orientados a la investigación, es decir, no al documento de tesis, sino a la propia investigación que se va a llevar a cabo para comprobar ya sea la hipótesis de trabajo o la hipótesis nula, que la veremos en otro video. Solo recuerda lo siguiente con respecto a este tema, y para cerrarlo: siempre redactar en tercera persona. A partir del planteamiento del problema, puedes incluir citas bibliográficas. El puedes yo lo pondría también como tienes, es casi una obligación. Los objetivos de investigación inician párrafo con un verbo en infinitivo, y a partir del planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, se determina el tipo de investigación que se realiza, como lo veremos en otro video. Pues bien, hasta aquí este tema. Muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video y compartirlo. Puedes solicitar asesoría para la elaboración de tu tesis o investigación. La asesoría puede ser personal o en grupo. Envíame un mensaje o correo. Los datos los encuentras debajo de este video. Ten confianza para preguntar sobre cualquier tema acerca de tu tesis o investigación.
Las asesorías son en línea, así es que no importa dónde te encuentres, comunícate para acordar fechas y horarios. Nuevamente gracias y seguimos explorando juntos la metodología de la investigación científica. Hasta el próximo video.